A menudo se dice que el amor no entiende de edades, pero cuando el corazón todavía late al ritmo de la esperanza, mientras el cuerpo se ralentiza con el paso del tiempo, esa frase a veces no es más que un consuelo. Esta es la historia de un hombre que ya había pasado los 60 años, alguien que sufrió una pérdida y luego volvió a encender su fe en el amor una vez más, al lado de una mujer 25 años menor que él. Al principio todos lo admiraban, pero pocos veían que detrás de su sonrisa había momentos de nudo en la garganta, cuando lo consideraban insuficiente, no lo suficientemente joven, no lo suficientemente atractivo, no lo suficientemente satisfactorio como para que la otra persona esperara con ilusión. Cuando el amor se convierte en una comparación, cuando la gente solo ve la edad y deja de ver el corazón enamorado, lo único que queda es el dolor, un dolor silencioso, callado, pero lo bastante profundo como para desgastar el orgullo de toda una persona. Si alguna vez sentiste que ya no te miraban con respeto, que luchabas por mantener algo solo para acabar perdiéndote a ti mismo, entonces esta historia es para ti. Escúchala, no solo con los oídos, sino también con las vivencias que los años han ido acumulando. 5 años después de la muerte de su esposa, el señor Manuel, ya con 65 años, jubilado y con una pensión mensual bastante decente, comenzó una nueva relación con una mujer 25 años más joven que él. Muchas personas a su alrededor lo elogiaban, decían que tenía buena suerte, que había tenido una esposa buena en vida y que ahora, en la vejez, aún había encontrado una compañera joven a su lado. Sin embargo, las cosas no parecían tan buenas como se veían desde fuera. Al principio, él optó por sonreír ante los comentarios sobre la diferencia de edad con su nueva esposa. Lo tomaba como una broma inofensiva, algo que todo el mundo había oído alguna vez en relaciones con diferencia generacional. Pensaba que, si él también sabía reírse, si fingía no darle importancia, todo estaría bien. Pero con el paso del tiempo, esos chistes no solo no cesaban, sino que se repetían con más frecuencia, y poco a poco se volvían más agudos, más pesados. La sonrisa con la que solía esconder sus emociones, ahora se había convertido en una carga imposible de ignorar. El tono de ella ya no era solo de broma, sino que empezaba a mostrar una falta evidente de respeto. Esas palabras eran como pequeñas cuchillas, que le cortaban por dentro, recordándole que ya era viejo, que si al principio ella se sintió atraída por su experiencia, ahora necesitaba algo más. Parecía que a sus ojos, él no era más que una prueba viva del paso del tiempo. Pasos lentos, articulaciones doloridas, mirada cansada. Por mucho que intentara ocultarlo, su cuerpo no podía negar la verdad de que ya tenía una edad. Lo que más le dolía no era la edad, sino las insinuaciones cada vez más claras en las palabras de ella, que él ya no tenía fuerza, que ya no era atractivo, que ya no era digno. Y precisamente eso fue lo que le hizo sentir como si le hubieran arrebatado todo. El orgullo de ser hombre, y toda la persona que había construido con esfuerzo durante toda su vida. Y una noche, mientras yacían juntos, una conversación que parecía normal tomó un rumbo inesperado. Ella empezó a criticarlo, a llamarlo lento, predecible, y lo peor de todo, incapaz de satisfacerla. Lo comparó con hombres más jóvenes, con más energía, hombres que, según ella, podían darle lo que él no podía. Esas palabras fueron como martillazos directos al corazón. Lo dejaron sin aliento. Por primera vez en su vida sintió una vergüenza tan profunda, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Empezó a preguntarse, ¿cómo habían llegado hasta este punto? ¿Acaso no siempre creyó que el amor no estaba limitado por la edad ni por la apariencia? ¿Que lo más valioso en una relación era la conexión sincera, la comprensión y las experiencias compartidas a lo largo de los años? Pero al final, para ella, nada de eso era suficiente. Lo que ella veía eran las cosas que a él le faltaban, no el amor que él siempre estuvo dispuesto a darle. Parece que la nueva esposa del señor Lee no estuvo realmente con él por amor. Si fueras tú, ¿qué harías en esta situación? Comparte tu opinión. Por mi parte, sin duda la dejaría de inmediato, porque no se lo merece. Pero ¿acaso el señor Lee hará lo mismo? Escuchemos cómo continúa la historia. Él intentó hablar con ella. Intentó explicarle que la edad no impide amar, ni impide hacer sentir amado a alguien. Él creía que la intimidad no está en la fuerza física, sino en la ternura, en la empatía y en esos momentos de cercanía que nacen del corazón. Pero sus palabras parecían no alcanzarla.
todo quedaba sepultado bajo sus juicios fríos y distantes. El dolor de ser rechazado por ella fue profundo, como si el corazón se le partiera en 1000 pedazos. Sin embargo, en ese momento que parecía de total desesperanza, una pequeña chispa se encendió dentro de él. Un desafío silencioso pero poderoso. De pronto recordó aquello que siempre había sido su verdadera fortaleza, algo que el tiempo no podía arrebatarle: su experiencia, el conocimiento acumulado a lo largo de toda una vida. Ya no era joven, pero seguía siendo un hombre que conocía el corazón humano, que sabía cómo tocar emociones profundas que no cualquiera podía alcanzar. Con una voz serena le dijo suavemente que, aunque ya no tuviera la juventud, aún podía brindar cercanía, satisfacción, no a través de la prisa superficial ni de encuentros intensos y salvajes, sino a través de lo más sutil, tierno y sincero. No era solo una justificación, sino una invitación desde el corazón. El amor que él sentía por ella no era una pasión fugaz, sino la profundidad de alguien que había vivido casi toda su vida y aún tenía el valor de amar una vez más. Pero esas palabras sinceras no fueron recibidas. En cambio, lo que recibió fue solo sarcasmo. Ella se rió de él, no solo criticando los esfuerzos que él hacía para mantener la intimidad, sino también negando a la persona que él era. Su risa era como un cuchillo afilado, cortando su fe y su orgullo. En sus ojos, él ya no era más que un hombre viejo y débil, aferrándose a algo que ya había perdido hace mucho. En ese momento, él no solo fue insultado, sino que sintió como si su propia existencia fuera negada. Él ya no se reconocía a sí mismo, no solo porque ella dijera cosas dolorosas, sino porque él había ido perdiendo su propio ser en el esfuerzo por demostrar que aún merecía ser amado y amar. Eso fue lo más doloroso, cuando no solo pierdes el amor, sino que te pierdes a ti mismo en el proceso de intentar mantenerlo. Para los demás es fácil decir que debería irse, que debería defender su dignidad. Pero para aquellos que han experimentado o están viviendo la soledad en la vejez, entienden que no es tan sencillo. Puede hacernos débiles, puede hacernos sacrificarnos, y a veces puede hacernos quedarnos, aunque sepamos que estamos siendo heridos. Porque en algunos momentos lo que nos mantiene no es la persona que tenemos frente a nosotros, sino la imagen de un sentimiento que alguna vez creímos que era verdadero. Y así, a pesar de haber soportado bastante dolor, tanto emocional como mental, él decidió quedarse en esa relación. Porque, en lo profundo de su corazón, todavía albergaba una débil esperanza de que si tenía paciencia, si era sincero, algún día ella le respondería. Él creía que algún día ella vería que él no era solo un hombre que envejece, sino un hombre que aún tenía mucho para ofrecer. Lo que él deseaba no era la juventud perdida, sino el reconocimiento, la empatía y el amor genuino de ella. Así que siguió quedándose, aferrándose a la esperanza de que, aunque el amor no fuera perfecto, aún valía la pena soportarlo. Hasta que una noche, después de una acalorada discusión, cuando las palabras de ella lo hirieron nuevamente y lo dejaron vacío, algo dentro de él pareció colapsar. Se quedó en silencio frente al espejo, mirando profundamente a su reflejo. No solo era un hombre de 65 años que se observaba en la luz tenue, sino toda una vida que se reflejaba en cada arruga, en cada cabello blanco. Todo era testimonio de los años pasados, los recuerdos de aquellos momentos en que se levantó tras la tormenta. En esos ojos cansados todavía había luz, la luz de la vida, de la dignidad, de un ser que nadie podría quitarle. En ese momento de silencio, entendió algo que había olvidado durante todo este tiempo. El amor verdadero debe comenzar por uno mismo. Ya no podía seguir viviendo a la sombra de alguien que no aceptaba su verdadero ser. Había intentado demasiado para demostrar que merecía ser amado, pero en sus ojos, él seguiría siendo siempre un hombre viejo y poco atractivo. Ella solo veía lo que él había perdido, pero nunca miró lo que él aún tenía. Esa conciencia llegó como una ola, arrastrando todas las ilusiones que quedaban. Él había sido herido una y otra vez, y permitió que eso sucediera porque pensaba que el amor era sinónimo de sacrificio. Pero el amor no debería hacer que una persona pierda su propio ser. Ya era hora de que él se detuviera. No porque dejara de amarla, sino porque necesitaba elegir nuevamente su propio camino, un camino de respeto propio y amor propio. Y entonces tomó una decisión que no fue fácil, pero que era sumamente importante. Él se iría. No con resentimiento ni reproches, sino con una serenidad profunda. La serenidad de alguien
que finalmente ha comprendido el valor de sí mismo. Cuando le dijo esto, ella se quedó desconcertada. En sus ojos se reflejaba asombro, como si no pudiera creer que el hombre que alguna vez despreciaba pudiera ser lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir. Por primera vez, las palabras frías y crueles de ella ya no le hicieron daño como antes. Por primera vez, él sintió que acababa de recuperar una parte de sí mismo que había perdido durante todo ese tiempo. La última conversación entre los dos, aunque dolorosa, fue también como una liberación, como si se hubiera quitado un abrigo viejo que ya le quedaba demasiado pequeño, demasiado pesado. En ese momento ya no se sentía débil por su vejez. Al contrario, sentía claramente la madurez, la experiencia que había adquirido con los años. Ya no era alguien que necesitaba buscar validación, era alguien que había vivido, que había sentido, que comprendía profundamente lo que es el amor, la pérdida y la fortaleza. Esas cosas formaban parte de él, y nadie, ni los comentarios burlones, podían arrebatarle eso. Esa noche, al salir de la casa que había sido el lugar lleno de expectativas y desilusiones, él sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: ligereza. Una sensación extraña de alivio, como si una gran roca hubiera sido levantada de su corazón. Ya no necesitaba seguir demostrando su valía a alguien que nunca lo escuchó realmente. Ese peso había desaparecido, y aunque la soledad volviera a aparecer, ya no era tan pesada ni dolorosa como antes. Era una soledad tranquila, que traía consigo paz, dignidad y libertad. En lo más profundo de su corazón, él sabía que había hecho lo correcto. Se había elegido a sí mismo. Por supuesto, los días posteriores no fueron fáciles. Hubo momentos en que se sintió perdido, algunas noches calladas y tristes. Pero en ese silencio, empezó a darse cuenta de algo valioso. Estaba volviendo a encontrarse con él mismo. Empezó a pasar tiempo con viejos amigos, a revivir relaciones que se habían desvanecido con los años. Fue a lugares a los que antes solo se atrevía a soñar. Volvió a leer aquellos libros viejos, a escuchar las canciones que había olvidado, los pasatiempos que había dejado de lado por amor, por tratar de complacer a los demás, ahora se convertían en una alegría sencilla pero profunda. En ese camino empezó a encontrar de nuevo las partes de su ser que había creído perdidas. Y entonces algo claro se manifestó. Su valor nunca dependió de la aprobación de nadie, especialmente de alguien que no era lo suficientemente maduro como para ver lo que había dentro de una persona. Su valor venía de las experiencias que habían formado al ser que era hoy, de la serenidad en su mirada, de su generosidad, de la forma en que trataba a los demás con toda su bondad. Cuando se miró en el espejo, ya no solo vio su edad, vio una vida plena, vio a un hombre que había aprendido a amar sinceramente, que sabía sufrir sin rendirse, que sabía irse con la serenidad de quien ha atravesado tormentas. Se dio cuenta de que no todo lo que es joven merece ser intercambiado por el respeto propio. El amor verdadero no está en la impulsividad ni en los momentos intensos que pasan rápidamente. Está en el respeto, en la aceptación mutua tal como somos, en el momento en que podemos ser nosotros mismos y aún así ser amados. Solo un amor como ese merece ser preservado. Sobre esa base, el amor por uno mismo empezó a reconstruir su vida. Sin prisa, sin ruido. Pero poco a poco fue recuperando la fe, la paz y el sentido en cada día que vivía. Meses después de salir de la relación anterior, empezó a redescubrir los placeres sencillos que había olvidado antes. Las conversaciones sinceras con viejos amigos, las mañanas lentas mirando el sol a través de la ventana o los momentos de silencio a solas, sin sentir el peso de la soledad. Por primera vez en muchos años, sintió la ligereza en su corazón al no tener que esforzarse por demostrar nada a nadie. Ya no necesitaba probar su valía para ser amado. Ahora simplemente vivía, y vivía con la plenitud de sí mismo. Se dio cuenta de que lo que alguna vez había buscado en ella, el reconocimiento, el aprecio, en realidad nunca fue lo que necesitaba. Porque desde el principio ya estaba completo. Y eso fue la lección más valiosa que aprendió a lo largo de su vida. Las arrugas en su rostro ya no le avergonzaban. Cada arruga era una historia, una prueba de los años que había atravesado, tanto los momentos de alegría como los de sufrimiento. Cada cabello blanco era un recuerdo, la cristalización del tiempo y de experiencias que no se pueden medir. Entendió que envejecer no es perder algo, sino adquirir una forma de sabiduría profunda. Algo que solo puede nacer con los años, a través del amor,
el sufrimiento y el perdón. A medida que los años pasaban, fue dejando atrás las viejas presiones. Ya no vivía para agradar a los demás. Ya no sacrificaba su propia felicidad solo para mantener una compañía forzada. En cambio, empezó a regresar hacia adentro, donde escuchaba su propio ser, priorizando la paz interior y aquellas cosas que realmente tenían significado. La vida ya no era una búsqueda de aprobación, sino un camino de aceptación de sí mismo, con todas las imperfecciones, pero auténtico. Por supuesto, este cambio no fue fácil. Fue el resultado de los dolores que había atravesado, el fruto de atreverse a mirar atrás y aprender de los propios errores. Para aquellos que ya han pasado por la juventud, que alguna vez dudaron silenciosamente del camino que habían elegido, su historia es como un suave susurro, que el amor es importante, pero nunca debe estar por encima de la paz interior del alma. Porque cuando nos dedicamos a buscar el amor de los demás, a veces olvidamos a nosotros mismos. Perdemos nuestro ser, perdemos la confianza en nuestro propio valor. Pero el amor verdadero, el amor con significado, debe empezar desde dentro. Debe comenzar con la comprensión de que merecer amados, no a pesar de nuestras imperfecciones, sino precisamente por ellas. Con el paso de los años, la sabiduría se vuelve cada vez más clara. Sabemos qué vale la pena conservar y qué es mejor dejar ir. Él entendió que no hay razón para sacrificar su ser solo para mantener promesas frágiles. Al mirar atrás, sabía que la relación anterior no era un verdadero amor. Era una lección, a veces amarga, pero necesaria para que él creciera y entendiera lo más valioso, aceptarse a sí mismo. Aprendió que conservar el valor personal, incluso cuando es criticado, es algo que no se puede negociar. En su momento, anheló el amor, pero ahora sabía. El amor que él buscaba debía comenzar con el amor por sí mismo, con todos sus límites y sus bellezas. Irse no era un fracaso, sino un regreso a su identidad, a su dignidad y a la paz que merecía tener. Para aquellos que escuchan esta historia, especialmente para aquellos que han atravesado los giros de la vida, esto no es solo un relato. Es una prueba de que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad. Solo cuando aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, podemos existir con firmeza en este mundo lleno de cambios y vivir los años que nos quedan con un corazón en paz. Esta historia es como un faro que brilla en medio del mar tormentoso de la vida. Nos recuerda que la dignidad es un tesoro valioso que, sin importar la edad, tenemos el derecho de preservar y recuperar. Solo aquellos que realmente han vivido, que han amado, que han sufrido, que se han levantado después de caer, entienden el profundo significado de la palabra dignidad. A medida que el tiempo pasa, nos damos cuenta de que el valor de una persona no está en los años, ni en el cabello canoso ni en las arrugas del rostro. Ese valor se refleja en la forma en que enfrentamos las dificultades, en nuestra honestidad y en cómo nos mantenemos firmes frente a lo que puede herir nuestro alma. Cada marca del tiempo, cada cabello blanco es un hito, no de decadencia, sino un testamento de resistencia y experiencia. Por lo tanto, si has pasado muchos años, si has vivido plenamente en el amor, la pérdida, la esperanza y la decepción, acepta esta historia como un amigo cercano. No solo es un recordatorio de la dignidad personal, sino también un aliento para que sigas adelante, con un corazón amoroso y con respeto hacia ti mismo. Porque, aunque otros digan lo que digan, tú eres quien ha vencido, quien ha superado a sí mismo, quien ha superado las adversidades y nada de quitarte. Basado en esta historia, quiero compartir algunas reflexiones, dirigidas a aquellos que están en la madurez de la vida, aquellos que han amado profundamente y también han sufrido heridas. La primera lección que esta historia trae consigo tiene un gran poder conmovedor. La juventud nos arrastra fácilmente a momentos brillantes, especialmente cuando estamos al lado de una persona joven y llena de vida. Esa vitalidad puede hacernos sentir como si volviéramos a vivir los años llenos de pasión, como si el tiempo estuviera retrocediendo. Pero esos momentos que parecen tan maravillosos pueden convertirse en trampas que nos hacen perder nuestra identidad. Cuando nos dedicamos demasiado a demostrar que aún somos atractivos, que aún somos jóvenes a los ojos de alguien, fácilmente olvidamos lo más importante: ser sinceros con nosotros mismos. Muchas personas, como el personaje de esta historia, han entregado todo su ser por alguien que nunca realmente las vio, que solo se fijó en lo superficial, en la edad, en lo que se ha perdido, no en lo que queda.
El verdadero amor no debe ser una competencia por ser reconocido. No es el lugar para demostrar nuestro valor. El amor verdadero debe ser un refugio, donde ambos puedan ser ellos mismos, sin temor a ser comparados, sin miedo a ser juzgados. Es un lugar de comprensión, de tolerancia y de respeto mutuo. Por lo tanto, la primera lección es: el amor no debe ser un campo de batalla. Debe ser un lugar que nos proteja, no donde nos sintamos pequeños. Si aún estás escuchando esta historia y sientes que lo que comparto tiene sentido para ti, por favor deja un comentario con el número 2 abajo para saber que sigues acompañándome. La tercera lección, que también es una de las más difíciles, es el valor de decir: ya basta. Atreverse a dejar una relación tóxica no es simplemente irse, sino un acto valiente para recuperar la dignidad, la paz y el respeto propio. No es huir, es una elección madura, atreverse a dejar lo que nos duele, aunque eso signifique enfrentar un tiempo de soledad. La soledad para muchos es algo temido, pero a veces esa soledad es la medicina que sana, es la oportunidad para regresar al interior, para comprendernos mejor a nosotros mismos y recuperar la voz interna que ha sido opacada por el ruido de las expectativas y reproches. Elegir la soledad para mantener la paz no es algo que todos puedan hacer, pero es algo necesario si queremos vivir los años que nos quedan con serenidad. A veces la soledad no es un castigo, sino un lugar para refugiarnos. En esos momentos silenciosos podemos regresar a nosotros mismos, sanar las partes de nuestra alma que han sido heridas y despertar lo que creíamos que habíamos olvidado. Dejar una relación agotadora y enfrentar con valentía la soledad no es debilidad. Es un acto de fuerza cuando ponemos la paz por encima del ruido y el caos. La soledad puede hacer que uno se sienta triste, pero es precisamente en ese silencio donde encontramos el espacio para reflexionar, para comprendernos mejor. Es el momento en que comenzamos a reconstruir lo que se ha roto, paso a paso. Cuando él eligió salir de esa relación, también se dio el regalo más valioso: la paz interior. Una paz que viene de dentro y que nadie puede arrebatarle. Eso no fue fácil, pero con el tiempo él descubrió que hay una gran fuerza en el silencio. Una fuerza que no se exhibe, pero que es firme. A veces, para encontrarnos a nosotros mismos, lo único que necesitamos hacer es dar un paso atrás, alejándonos del ruido del mundo. Las 3 lecciones que sacó de su viaje: la revelación sobre las ilusiones de la juventud, la importancia del amor propio y el valor de abrazar la soledad, son lecciones que tocan el corazón de cualquiera que haya vivido. Esas lecciones nos recuerdan que la paz y la plenitud no provienen de la atención de los demás o de una relación pasajera. Vienen de la aceptación, del amor silencioso pero firme que nos damos a nosotros mismos. Con el tiempo, la 4ª lección se fue haciendo cada vez más clara. El valor de una persona no se basa en tener a alguien a su lado, sino en la tranquilidad del alma. Cuando somos jóvenes, tendemos a creer que nuestra felicidad depende de ser amados por los demás, que solo cuando somos reconocidos, realmente valemos algo. Pero el tiempo nos enseña que eso es solo un sueño temporal. Cuando dejamos de estar atrapados por el deseo de ser aceptados por los demás, comenzamos a reconectarnos con nosotros mismos. El hombre de la historia entendió esto profundamente. Ya no buscaba el sentido de su vida en los sentimientos de los demás, sino que comenzó a vivir de una manera nueva, más ligera, más profunda. Empezó a hacer las cosas que antes había olvidado. Viajó, exploró nuevos lugares, reconectó con viejos amigos, y lo más importante, aprendió a disfrutar de su propia compañía. Ya no sentía vacío por la ausencia de alguien. Se sentía completo siendo él mismo, libre, sin ataduras, sin tener que asumir ningún papel. Esta transformación le trajo una sensación de paz que nunca antes había conocido. No era la paz que venía de los demás, sino una gran estabilidad en su alma, una sensación de solidez, ya sin depender de nada ni de nadie. Esta es una lección valiosa para todos nosotros, sin importar la edad. Porque el verdadero valor no está en cómo los demás nos ven, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos. No necesitamos a nadie más para ser completos. Somos más completos cuando sabemos amarnos y valorarnos a nosotros mismos, de una manera simple pero profunda. La última lección, que también es la más hermosa y profunda, es que el verdadero amor no está en la juventud, la belleza o la atracción pasajera. Esas cosas con el tiempo se desvanecerán, pero el amor genuino no se desvanece. Se construye sobre una base mucho más sólida, que es el respeto mutuo.
Cuando entramos en la etapa madura de la vida, comenzamos a darnos cuenta de que aquellas cosas que antes hacían latir nuestro corazón, las miradas cautivadoras, las palabras apasionadas, ya no son lo más importante. Lo que mantiene una relación duradera no es la apariencia ni la pasión momentánea, sino el interés sincero, la paciencia para escuchar y el respeto que viene del corazón. El hombre en la historia estuvo enamorado, se dejó llevar por emociones intensas hacia una persona más joven. Pero esas experiencias le ayudaron a darse cuenta de que lo que une a dos personas no son los momentos brillantes, sino la admiración silenciosa, el modo en que se valoran mutuamente a lo largo de los años. El verdadero amor es cuando sabemos apreciar las arrugas en el rostro del otro, cuando valoramos la experiencia en sus ojos y encontramos la paz en los momentos tranquilos que compartimos juntos. Incluso en el amor de pareja, la estabilidad no proviene de las emociones más fuertes del momento. Viene del respeto, de la aceptación del ser verdadero del otro, de la capacidad de crecer juntos y acompañarse a lo largo de los años. Esta lección nos recuerda que el amor no proviene del exterior, sino que se nutre desde adentro, donde reside la comprensión, la tolerancia y la sabiduría. El verdadero amor no depende de la edad ni de la perfección. Se basa en la sinceridad, en ver el valor del otro no solo en el presente, sino también en todo lo que cada persona ha vivido. Y cuando envejecemos, el amor más hermoso es el que nos ayuda a mantenernos firmes, no por otra persona, sino porque hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, a encontrar paz en el alma y a conservar el respeto mutuo. Al cerrar este viaje a través de las lecciones sobre el amor propio, el coraje, el respeto y la paz, tómate un momento para mirar hacia adentro. Juntos hemos explorado que el verdadero valor no viene de la mirada de los demás, sino del respeto que nos damos a nosotros mismos. El amor verdadero no es algo que perseguimos, sino algo que cultivamos, día a día, desde adentro. Ahora, quiero escucharte. ¿Qué parte de lo que compartí hoy tocó tu corazón? ¿Qué lección te hizo reflexionar y deseas llevar a tu propia vida? Si lo deseas, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu compartir será una fuente de inspiración para muchas otras personas. Si encontraste útil este video, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en las historias llenas de significado que vendrán. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, el verdadero amor no comienza con otra persona, siempre comienza contigo mismo. Nos vemos en el próximo video.